se conectan a la señal de América Televisión. Esto es el matutino de América Noticias. Yo soy Paola González y vamos a lo que nos toca, las noticias, porque traemos una pauta cargada de información. Vamos con nuestros titulares. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cumplía arresto domiciliario, fue trasladado a una prisión de manera preventiva tras una orden de la Corte Suprema que detectó un intento del exmandatario de romper su tobillera electrónica y un posible intento de fuga. Y si hablamos de presidentes, vamos a hablar del presidente del Perú, José Gerí, quien destacó los resultados de los operativos obtenidos en los centros penitenciarios del país, desde Cajamarca, donde llegó como parte de su gira por regiones. Aseguró que las requisas deben continuar y por supuesto que deben continuar porque la criminalidad sigue operando y la policía busca a los asesinos de un taxista que se hicieron pasar por pasajeros para robarle su vehículo, celulares y abandonar su cadáver en una calle de Manchay. La víctima era familiar de Sheila Cóndor, una joven que fue asesinada y descuartizada en noviembre del año pasado. Por supuesto, la policía sigue en investigaciones y es precisamente por eso que se realizó la reconstrucción del asesinato de la joven Carla Monzón en su vivienda en el distrito de Surco. El agresor, Omar Xavier García Santamaría, volvió un día antes, acabó con la vida de su expareja a cuchillazos. Lamentablemente el arte y el humor se visten de luto porque falleció a los 93 años Guillermo Rossini, la leyenda del humor cuya trayectoria en radio y televisión influyó por décadas, generaciones. Además, lo consolidaron como un referente del humor y la imitación en el Perú. Descanse en paz, Guillermo Rossini. Precisamente con imágenes del gran Guillermo Rossini González los dejamos en los momentos de humor que nos regaló fueron los mejores. Vamos con el desarrollo de las noticias. La policía y la fiscalía intervinieron en inmuebles vinculados al gobierno regional de Lima, en Huacho y Huaura. El operativo forma parte de la investigación preliminar sobre supuestas irregularidades en contrataciones y servicios durante la gestión regional. El expresidente Pedro Castillo apeló a la victimización en la etapa final de su juicio por rebelión. Durante la audiencia habló cerca de una hora y lanzó una grave acusación contra la congresista María del Carmen Alba. Veamos el siguiente informe de la unidad de investigación. Y Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, reapareció este viernes en la reconstrucción de los hechos del caso Ascensos Ilegales de Generales en la Policía Nacional. El informe es de la unidad de investigación. Y en Cajamarca, el presidente José Gerí destacó los resultados obtenidos en los operativos y las requisas en los centros penitenciarios del país. Señaló que junto a las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana presentadas al Congreso son estrategias para luchar contra la delincuencia. Y en otras noticias, las autoridades buscan al hermano de César Acuña por el caso Caliwarma. El operativo de la policía y la fiscalía en 3 ciudades permitió la detención de 3 exfuncionarios y la incautación de miles de cajas de conservas de alimentos. Y la policía ha reforzado la vigilancia en la Embajada de México después que el Poder Judicial dictara 5 meses de prisión preventiva en contra de Bexy Chávez y ordenara su captura. La congresista Lady Camones propone ingresar por la fuerza a la Embajada mexicana para que el Perú haga cumplir su soberanía y acate el mandato judicial. Y el congresista Roberto Chiabra oficializó su candidatura presidencial. Eso ocurrió durante la presentación de la fórmula Alianza Unidad Nacional. Vamos a verlo. Y la antorcha de los Juegos Bolivarianos ya está encendida. En el siguiente informe conozca cómo fue el recorrido que marcó el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025. Pobladores de la comunidad de Autiqui, en Chanchamayo, quemaron parte del campamento en una empresa minera. Ellos se oponen a sus operaciones y les dieron un plazo de 48 horas para que se retiren. Y tras un incidente que generó críticas al organizador, la candidata mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo. El episodio impulsó un fuerte respaldo social y reabrió cuestionamientos sobre el trato hacia las concursantes del certamen de belleza.
Y tras meses de duros cruces de palabra, el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendieron con un encuentro cordial en la Casa Blanca. Ambos prometieron trabajar juntos, pese a sus diferencias. La detención preventiva de Jair Bolsonaro desató nueva tensión política en Brasil. La Corte atribuye un riesgo de fuga luego de un intento de parte del exmandatario de sacarse su tobillera electrónica. Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de Betsy Chávez. El mandatario advirtió que retirará la embajada de Colombia en Lima si Perú interviene en la sede diplomática de México, donde permanece asilada la ex primera ministra. En Vietnam, las lluvias extremas en el sur y centro del país dejan al menos 55 muertos. Las inundaciones mantienen zonas aisladas y persisten los operativos de búsqueda y rescate. Nigeria enfrenta una nueva escalada de violencia tras el secuestro de más de 300 alumnos y el ataque a una iglesia. Estados Unidos y otras voces internacionales aumentan la presión ante los reiterados hechos contra comunidades cristianas. Y un conocido influencer fue acribillado cuando se encontraba paseando a bordo de su camioneta por un centro comercial de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Los autores del asesinato de El Jerry serían miembros de la facción de los Chapitos y se habrían ensañado con el creador de contenido por su cercanía a un grupo rival. Volvemos al plano local. Vecinos de Huaycán salieron a protestar en las calles por la falta de agua. Aseguran que hace 5 meses viven o sobreviven sin este servicio y pese a ello les siguen cobrando el consumo. Y cientos de personas visitaron las playas de la Costa Verde a poco menos de un mes de iniciar el verano. Limeños y extranjeros acudieron a la playa Agua Dulce para refrescarse del fuerte sol de este sábado que alcanzó los 22 grados de temperatura en Lima. En Piura, delincuentes persiguieron y mataron a un colectivero mientras conducía su vehículo en Talara. La policía investiga si este hecho es un posible cobro de cupos. Delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de una obra de construcción en Trujillo. Horas después, los vecinos reportaron que en otras 2 obras aparecieron cartuchos de dinamita. Agricultores arriesgan sus vidas cruzando un río para sacar sus productos de sus chacras. Piden la construcción de un puente para evitar accidentes. El cuerpo de un taxista fue encontrado acribillado en una zona de Manchay. Al parecer lo llevaron atado hasta el lugar y ahí le dispararon. Y tras el ataque a balazos al cocinero de un chifa en San Luis, llegaron amenazas a varios negocios de la zona. Les exigen comunicarse a un número de celular para brindarles supuesta seguridad. ¡Feliz domingo! Empezamos América Noticias edición dominical. Soy Paola González y ya estamos en sus hogares. Gracias por permitirnos llegar a todo el Perú. Y precisamente vamos con las noticias porque traemos una pauta cargada de información. Estos son nuestros titulares. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cumplía arresto domiciliario, fue trasladado a una prisión de manera preventiva tras una orden de la Corte Suprema que detectó un intento del exmandatario de romper su tobillera electrónica y un posible intento de fuga. Y ya que hablamos de presidentes, vayamos a José Gerí, el presidente del Perú, que destacó los resultados obtenidos en los operativos realizados en los centros penitenciarios del país desde Cajamarca, donde llegó como parte de su gira por regiones. Aseguró que las requisas deben continuar y efectivamente deben continuar para parar el actuar criminal. La policía busca a los asesinos de un taxista que se hicieron pasar como pasajeros para robarle su vehículo, sus celulares y abandonar su cadáver en una calle de Manchay. La víctima era familiar de Sheila Cóndor, una joven asesinada y descuartizada en noviembre del año pasado. Es que la criminalidad sigue operando y la policía sigue trabajando intensamente contra ella. Se realizó la reconstrucción del asesinato de la joven Carla Monzón en su vivienda en el distrito de Surco. El agresor, Omar Javier García Santamaría, volvió al lugar donde un día antes acabó con la vida de su expareja a cuchillazos. El humor, el arte, la televisión peruana se viste de luto porque falleció a los 93 años Guillermo Rossini,
La leyenda del humor, cuya trayectoria en radio y televisión influyó por décadas a generaciones, consolidándolo como un referente del humor y la imitación en el Perú. Por supuesto, tenemos más información de todo esto. Y aquí nos vamos a una breve pausa porque tenemos mucha más información, pero antes, un breve recuerdo de Guillermo Rossini.